Todo comenzó en una fría madrugada de invierno, en una casa que parecía contener los susurros de generaciones pasadas. Nací como el tercero, el más joven, el hijo que no estaba en los planes, pero que el destino decidió traer de todas formas. Mis padres vivían en un pequeño pueblo, en una casa ancestral que había sido testigo de innumerables historias de nuestra familia. Aquella casa, con sus muros de piedra y su techo que crujía bajo la tormenta, no era solo un refugio, era un símbolo de la lucha, del sacrificio y de la historia que nos precedía. No éramos ricos, ni mucho menos. La vida en el pueblo era sencilla, a veces dura, pero había algo en esa vida que nos hacía sentir completos. Mis abuelos, que habían construido su hogar con sus propias manos, también habían trabajado la tierra con un esfuerzo incansable, cultivando una pequeña granja que nos proveía de lo esencial. Aquella granja no era simplemente un pedazo de tierra, era el corazón de nuestra familia, el lugar donde mis padres habían aprendido el valor del trabajo duro, y donde yo, sin saberlo aún, aprendería lecciones que marcarían mi vida para siempre. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero su mirada hablaba de kilómetros recorridos en su camión, de noches solitarias en carreteras infinitas, y de la responsabilidad de llevar el sustento a su familia. Su trabajo no solo llenaba nuestros estómagos, sino que también forjaba en mí una comprensión temprana de lo que significaba ser un hombre de verdad. Mientras él estaba en la carretera, mi madre se aseguraba de que el hogar siguiera funcionando. Era camarera en el pequeño restaurante del pueblo, donde su sonrisa y su calidez hacían que los clientes se sintieran como en casa. Trabajaba largas horas, pero nunca perdía la dulzura en su voz, ni la fortaleza en su corazón. Mis dos hermanas mayores, ya sumergidas en sus propias vidas, habían sido el centro de atención antes de mi llegada. Eran las princesas de la casa, con sus risas y sueños que llenaban cada rincón. Pero entonces llegué yo, como un rayo en un cielo despejado, el hijo que nadie esperaba, el niño que cambiaría la dinámica de la familia para siempre. Mi llegada fue una sorpresa, una mezcla de incertidumbre y esperanza, y aunque no lo sabía entonces, ese momento marcó el comienzo de un viaje que nos llevaría por caminos inesperados. A medida que crecí, me di cuenta de que ser el más joven en una familia como la mía no era tarea fácil. Vivir a la sombra de dos hermanas brillantes, bajo la mirada de un padre que esperaba tanto, y una madre que siempre encontraba fuerzas, incluso en los días más oscuros, era un desafío constante. Pero también me di cuenta de algo más, en mi interior había una chispa, un deseo de descubrir el mundo más allá de los límites de nuestra granja y nuestro pueblo. Y fue esa chispa la que, un día, me llevó a tomar la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Desde el principio, la vida me enseñó que no siempre somos recibidos con los brazos abiertos, incluso en el lugar donde deberíamos sentirnos más seguros, nuestro hogar. Nací como el tercer hijo de una familia humilde, en una casa que había pertenecido a mis abuelos, un lugar que, aunque lleno de historia, también estaba lleno de expectativas no cumplidas y sueños no realizados. Mis padres ya tenían 2 hijas cuando llegué, y en su mente, su familia ya estaba completa. Lo que querían, si acaso se animaban a tener otro hijo, era otra niña. Una niña que pudiera heredar la ropa usada de mis hermanas, que pudiera seguir el mismo camino que ellas, sin añadirles más complicaciones. Pero la vida, en su ironía, les dio un hijo varón. Y así, desde el primer momento, fui una sorpresa no deseada, una presencia que complicaba las cosas. Recuerdo claramente esos días en los que mi madre buscaba en los armarios, sacando las viejas cajas llenas de ropa que mis hermanas habían dejado atrás. Con cada prenda que ella sacaba, sentía como si estuviera desempolvando no solo la ropa, sino también las expectativas que nunca cumplí. Me vestían con esos vestidos, esos uniformes escolares femeninos que ya habían pasado por 2 cuerpos antes del mío. Y aunque el tejido estaba desgastado, lo que más me dolía era la mirada de desaprobación, el suspiro de resignación que mi madre soltaba cada vez que me veía vestido de esa manera. El camino hacia la escuela se convirtió en un sendero de vergüenza. Cada paso me acercaba más a las risas, a las miradas burlonas, a los susurros que sabía que no eran nada buenos. La primera vez que entré al aula con el uniforme de mis hermanas, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sabía que algo estaba mal, muy mal, pero no tenía las palabras para expresarlo. Los otros niños no tardaron en darse cuenta. Primero fueron pequeñas risitas, luego comentarios más audibles, hasta que finalmente las burlas se volvieron una constante. Me llamaban por nombres que no eran los míos, imitaban mi forma de andar, se reían de mi cabello, de mi ropa, de mí. Pero lo que más me dolía no eran las palabras de los niños, sino el silencio en casa. Volvía cada día con el alma hecha trizas, esperando que alguien notara mi dolor, que alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pero en mi hogar, el silencio era ensordecedor. Mis padres parecían ciegos, o tal vez simplemente no querían ver.
Para ellos, yo era un niño más, uno que simplemente no encajaba en el molde que habían imaginado. Y así, poco a poco, aprendí a esconder mi dolor. Fingía que no me importaba, que las burlas no me afectaban, que los golpes y las risas no me dolían. Pero por dentro, cada palabra, cada mirada, me estaba destruyendo. Con el paso del tiempo, la ropa dejó de ser un problema. Pero la sensación de no pertenecer, de no ser suficiente, nunca me abandonó. Crecí en medio de una lucha interna constante, intentando encontrar un lugar donde encajara, donde pudiera ser aceptado tal y como era. Pero esa búsqueda, esa necesidad de aprobación, seguía siendo una sombra que me perseguía a donde fuera. Y aunque el tiempo pasó, las heridas quedaron. Heridas que no se ven, pero que duelen tanto como cualquier otra. Porque ser un hijo no deseado no es algo que simplemente se olvide. Es una marca que llevas contigo, un recordatorio constante de que, para algunos, nunca fuiste suficiente. Pero a pesar de todo, aquí estoy, contando mi historia. Porque aunque el dolor fue grande, también fue lo que me hizo quien soy hoy. Y eso, al final del día, es algo que nadie me puede quitar. Mi vida fue una lucha constante, un ciclo interminable de abuso que parecía no tener fin. Desde el día en que nací, era como si hubiera sido marcado con un estigma, un error que nunca debió haber ocurrido. Mi madre no solo era fría, sino cruel de maneras que un niño jamás debería experimentar. Cada palabra que me dirigía era un recordatorio de que no era deseado, de que, para ella, yo era una carga, un obstáculo en su vida. Mi padre, aunque no tan despiadado, no estaba lo suficientemente presente para notar, o quizás simplemente no quería ver, lo que realmente sucedía. Pasaba la mayor parte del tiempo lejos de casa, manejando su camión a través de largas carreteras, dejando atrás a una familia rota que él no estaba dispuesto a reparar. Para cuando él regresaba, ya no quedaba mucho de mí que valiera la pena notar. Y así, la casa en la que vivíamos, que para otros niños podría haber sido un lugar de amor y seguridad, para mí era una cárcel, un lugar donde cada rincón estaba lleno de recuerdos dolorosos y ecos de gritos. Desde que era muy pequeño, me di cuenta de que había algo profundamente mal en la forma en que me trataban. No era solo la manera en que mi madre me miraba, con esos ojos llenos de resentimiento, como si hubiera arruinado algo precioso para ella, sino también en las acciones cotidianas. Mientras mis hermanas recibían el cariño y la atención que merecen los hijos, yo era relegado a las sombras, como si no fuera más que un espectro en esa casa. No había abrazos, ni palabras amables, solo críticas, insultos y miradas que me hacían sentir invisible o, peor aún, como si desearan que realmente lo fuera. Recuerdo claramente el día en que entendí lo que significaba ser el hijo no deseado. Tenía 6 años y ya había soportado más de lo que muchos soportan en toda una vida. Cada mañana, me despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, sabiendo que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente. Nunca sería lo que ellos querían. Mis hermanas, en cambio, tenían lo mejor de todo, la mejor ropa, la mejor comida, la mejor educación. Todo mientras yo me contentaba con lo que sobraba, con lo que nadie más quería. Pero algo dentro de mí se encendió. Tal vez era el instinto de supervivencia, o quizás simplemente la rabia acumulada de años de maltrato. A los 6 años, comencé a rebelarme. No sabía muy bien cómo hacerlo, pero sabía que no podía seguir aceptando mi destino sin luchar. Empecé a desafiar las reglas, a levantar la voz, a negarme a ser el niño dócil que esperaban. Aunque era solo un niño, cada pequeño acto de desafío me daba una sensación de control, una pequeña victoria en una guerra que sabía que estaba perdiendo. Con el tiempo, esa rebeldía infantil se transformó en algo más profundo, en una resistencia interna que me ayudaba a sobrellevar los días oscuros. Mi hogar, lejos de ser un refugio, se convirtió en una especie de campo de batalla, donde cada día era una lucha por sobrevivir, por mantenerme entero mientras todo a mi alrededor intentaba destrozarme. Y aunque cada golpe, cada palabra hiriente, me hacía caer, me levantaba de nuevo, decidido a no dejar que el odio de mis padres definiera quién era. Así pasaron los años, con esa esperanza en mi corazón, pequeña pero firme, de que algún día las cosas cambiarían, de que algún día encontraría un lugar donde pudiera ser libre, donde el simple hecho de existir no fuera un castigo, sino una bendición. Y aunque ese día parecía tan lejano como un sueño imposible, seguía creyendo en él, aferrándome a esa pequeña chispa de esperanza que me mantenía vivo, incluso en los momentos más oscuros. Un incidente en particular se convirtió en el catalizador de un cambio irreversible en mi vida. Recuerdo aquel día con una claridad inquietante. Había sido uno de esos días en la escuela en los que el acoso parecía no tener fin. A medida que avanzaba el día, cada mirada burlona y cada comentario hiriente se acumulaban, como una tormenta que solo parecía empeorar. Todo esto porque me vestía con ropa que claramente no era mía, ropa que se suponía que debía usar una niña, no un niño como yo.
Sentía que mi propia apariencia era motivo de burla, y la vergüenza se convertía en una sombra constante que me seguía a casa. Cuando finalmente llegué a casa, con el peso de la humillación todavía fresco en mi mente, me encontré con una escena que fue la gota que colmó el vaso. Mi madre había comprado ropa nueva para mis hermanas, ropa que parecía brillar con la promesa de una mejor vida para ellas, mientras que yo seguía relegado a los restos y a la ropa de segunda mano. La tristeza y el resentimiento se mezclaron en una ola de furia incontrolable. Sin poder contener la rabia que se había estado acumulando durante tanto tiempo, me dirigí a la habitación donde estaba la nueva ropa. El impulso era casi primitivo, una necesidad desesperada de hacer visible mi dolor y mi frustración. Con unas tijeras en la mano, me lancé a cortar la ropa en pedazos. Cada corte era un grito mudo, una manifestación tangible de mi ira contenida. Las piezas de tela se esparcieron por el suelo, una representación física del caos interno que estaba experimentando. Lo que había hecho no fue solo un acto de rebeldía infantil, sino una expresión de años de sufrimiento y de sentirse constantemente menospreciado. No obstante, para mis padres, fue una transgresión imperdonable. Lo que para mí era un grito de desesperación, para ellos era una ofensa que no podían pasar por alto. La ira en sus rostros era palpable, como si estuvieran viendo una traición personal en mi acto de destrucción. Esa misma noche, después de que la rabia de mis padres se extinguiera en el silencio de la casa, tomaron una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidieron que ya no podían tenerme en casa, que no podían tolerar más mis actos de desafío. Así que, en un acto de desoladora indiferencia, decidieron ponerme en adopción. No era solo el hecho de ser enviado a otro hogar, sino el profundo sentimiento de abandono que me envolvió. Era como si todo lo que había soportado, todo el dolor y la lucha, se redujera a un simple acto de desposesión. A partir de ese momento, mi vida se transformó de forma dramática. La adopción no fue solo un cambio de entorno, sino una experiencia que arrastró consigo la carga de todo lo que había vivido hasta entonces. Cada nuevo hogar, cada nueva familia, era una nueva oportunidad para encontrar un sentido de pertenencia, pero también una oportunidad para enfrentar los fantasmas del pasado. Y aunque el cambio era inevitable, lo que permanecía era la cicatriz de una vida marcada por la lucha y el dolor, una cicatriz que, a pesar de todo, seguía recordándome la fortaleza que había encontrado en mi propio sufrimiento. El mes que siguió a mi salida de casa fue una de las épocas más desesperantes de mi vida. Cada día se sentía como una eternidad, mientras el reloj seguía su marcha y el eco de mis temores resonaba en mi mente. La espera se alargaba, y con ella, el sentimiento de ser completamente invisible. El centro de adopción se convirtió en una especie de limbo emocional donde pasaba mis días, rodeado de niños en espera de un futuro incierto, sin nadie que viniera a ofrecerme un hogar. Mis padres, en su creciente desdén, no hacían más que aumentar el peso de mi existencia en su hogar. Cada mañana, cuando abría los ojos, el ambiente cargado de tensión me recordaba que era un estorbo. Sus palabras se volvieron cada vez más hirientes, y sus gestos, más crueles. La sensación de inutilidad se convirtió en un compañero constante, una sombra que se proyectaba sobre mi vida y que nunca me dejaba. Cada día, el silencio sobre mi futuro se hacía más ensordecedor, y la desesperanza se mezclaba con una angustia creciente. Finalmente, la esperanza llegó de una forma inesperada. Un hombre, conocido de mi padre, que vivía en un pueblo vecino, decidió intervenir. Esta pareja no era rica, ni mucho menos acomodada. Se ganaban la vida con una furgoneta de comida que recorría las calles del pequeño pueblo. No tenían mucho en términos materiales, pero lo que les faltaba en bienes, lo compensaban con un deseo profundo y sincero, ser padres. Cuando escuché la noticia, una mezcla de emociones se apoderó de mí. La esperanza, por fin, brillaba como un faro en medio de la tormenta. Me sentía abrumado por la incertidumbre y el miedo, pero también había una chispa de emoción por lo que podría significar esta nueva oportunidad. Imaginaba la furgoneta de comida, con sus luces cálidas y su olor a comida casera, como el símbolo de mi nuevo comienzo. El día de mi traslado a su hogar fue una montaña rusa de sentimientos. Me despedí del centro de adopción, no sin una última mirada llena de nostalgia hacia el lugar que había sido mi refugio, aunque no siempre el mejor. El trayecto hacia el pequeño pueblo vecino estuvo lleno de pensamientos y expectativas, mientras el paisaje cambiaba a mi alrededor. Cuando llegué a la furgoneta de comida, mi nuevo hogar, me recibió un ambiente humilde pero acogedor. La furgoneta, a pesar de sus limitaciones, estaba adornada con una calidez que contrastaba con la frialdad de mi pasado. Este nuevo capítulo estaba lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. La pareja me recibió con una mezcla de ternura y esperanza, dispuestos a ofrecerme el amor que durante tanto tiempo me había faltado. Cada rincón de ese hogar, aunque pequeño y modesto, parecía estar lleno de promesas de un futuro mejor.
A medida que me adaptaba a mi nueva vida, cada día era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia una nueva oportunidad de ser visto y valorado. La furgoneta de comida se convirtió en el escenario de mi renacimiento, y aunque el camino por recorrer estaba lleno de desafíos, la promesa de una vida diferente me daba fuerzas para seguir adelante. El día en que me trasladaron a mi nuevo hogar con Mary y John fue un torbellino emocional del que nunca me recuperaré completamente. La despedida del centro de adopción fue un mosaico de sentimientos encontrados, una mezcla de tristeza y alivio que me envolvía mientras me alejaba de ese lugar que había sido mi refugio, aunque lejos de ideal. Miré por última vez a esas paredes que habían escuchado mis llantos y mis temores, con una sensación de desarraigo y esperanza que se entrelazaban en mi pecho. El viaje hacia el pequeño pueblo vecino fue una travesía cargada de incertidumbre. Cada curva de la carretera parecía un símbolo de los cambios que estaba por enfrentar, y el paisaje que se desplegaba ante mis ojos era a la vez nuevo y desconcertante. Los campos verdes y las casas dispersas se mezclaban en una serie de imágenes que me hacían preguntarme qué me esperaba en este lugar desconocido. El trayecto se convirtió en una introspección forzada, donde cada pensamiento sobre mi pasado y mi futuro me golpeaba con una intensidad renovada. Finalmente, llegamos a la furgoneta de comida, el hogar de Mary y John. Al principio, su apariencia sencilla me sorprendió. El exterior de la furgoneta estaba marcado por el paso del tiempo, con su pintura desgastada y sus ruedas algo desgastadas. Pero al cruzar el umbral, una sensación abrumadora de calidez me envolvió. Dentro, el ambiente era acogedor y lleno de detalles que reflejaban el cariño de mis nuevos padres. Las cortinas con estampado floral, los cojines coloridos y los pequeños adornos hechos a mano le daban un toque de hogar que contrastaba profundamente con la frialdad que había conocido. Mary y John me recibieron con una mezcla de ternura y expectación. Sus sonrisas genuinas y sus gestos cuidadosos desafiaban el cinismo que había arrastrado conmigo. Cada palabra amable y cada mirada comprensiva eran como rayos de sol que desnudaban las sombras de mi pasado. Aunque la furgoneta era modesta, su calidez y el amor de mis nuevos padres la convertían en un santuario de esperanzas renovadas. Los primeros días en la furgoneta fueron un torbellino de emociones y adaptaciones. Cada rincón, cada objeto, cada rutina era nuevo para mí. Había un matiz de incertidumbre en cada momento, pero también una promesa de estabilidad y cariño. A medida que empezaba a establecerme, me daba cuenta de que Mary y John no solo me estaban proporcionando un techo, sino también un espacio donde podría comenzar a sanar y a construir una nueva vida. Mary, con su sonrisa constante y su paciencia infinita, y John, con su firmeza y su apoyo inquebrantable, eran la encarnación de la esperanza que no sabía que necesitaba. A través de pequeños actos de bondad y grandes gestos de amor, me mostraron que el mundo podía ser un lugar amable y compasivo. La furgoneta, aunque lejos de ser lujosa, se convirtió en un símbolo de un nuevo comienzo, un refugio donde podía empezar a construir mi futuro lejos del dolor y la tristeza que había conocido. Este nuevo capítulo de mi vida estaba lleno de desafíos y descubrimientos, pero también de la promesa de un amor genuino y una vida más plena. Mientras me adaptaba a mi nuevo entorno, aprendía a valorar cada detalle, a apreciar cada pequeño gesto y a permitirme sentir una esperanza que había creído perdida. Mary y John no solo me ofrecían un hogar, me estaban dando la oportunidad de reescribir mi historia, de sanar y de encontrar mi lugar en el mundo de una manera que nunca había imaginado. Este nuevo capítulo de mi vida comenzó con una mezcla abrumadora de sentimientos. Mientras me despedía del centro de adopción, no pude evitar lanzar una última mirada llena de nostalgia hacia el lugar que, a pesar de sus deficiencias, había sido mi refugio. El trayecto hacia el pequeño pueblo vecino se convirtió en un viaje de reflexión y ansiedad. Cada kilómetro que pasaba parecía arrastrar consigo los fantasmas de mi pasado, mientras el paisaje se transformaba lentamente, de un gris industrial a un verde vibrante. Cuando finalmente llegué a la furgoneta de comida, mi nuevo hogar, el contraste era asombroso. Aunque la furgoneta era pequeña y humilde, estaba adornada con una calidez que irradiaba esperanza. Mary y John, la pareja que se había ofrecido a darme una nueva oportunidad, me recibieron con una combinación de ternura y emoción. Sus rostros estaban iluminados por sonrisas sinceras, y sus gestos estaban llenos de una amabilidad que sentí casi palpable en el aire. La furgoneta, a pesar de su apariencia sencilla, tenía una magia propia. El interior estaba cuidadosamente decorado con toques personales, cortinas de colores vivos que filtraban la luz del sol en suaves tonalidades, cojines mullidos que invitaban al descanso, y estantes llenos de pequeños objetos que contaban historias de amor y esperanza. Cada rincón de ese hogar improvisado parecía hablarme de una nueva oportunidad, un futuro lleno de promesas que, por primera vez, no me aterrorizaba. Los primeros días fueron una montaña rusa emocional.
Me enfrentaba a un torbellino de nuevas rutinas y caras amables que me resultaban completamente desconocidas. La desconfianza y el miedo, que habían sido mis compañeros constantes, eran difíciles de sacudir. Cada gesto amable de Mary y John, cada palabra de aliento, era como una gota de agua en un desierto, luchando por abrirse camino en mi corazón endurecido. Aunque la comida y los juegos eran simples, eran un símbolo del amor que estaban dispuestos a ofrecerme. Mary y John, a pesar de vivir con modestia, parecían estar construyendo un refugio lleno de amor y cuidado. La cocina, aunque compacta, estaba llena de los aromas reconfortantes de platos cocinados con dedicación y cariño. Las noches en la furgoneta estaban llenas de charlas tranquilas y risas suaves que comenzaban a curar las heridas de mi pasado. Cada gesto, cada detalle, desde una caricia en la cabeza hasta una sonrisa comprensiva, me hacía sentir, por primera vez, que estaba en un lugar donde era aceptado y querido. A medida que pasaban los días, empezaba a darme cuenta de que Mary y John no solo me ofrecían un techo y comida, me estaban dando una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. Cada pequeño acto de bondad me ayudaba a reconstruir mi confianza en los demás y en mí mismo. La furgoneta, aunque no era un hogar convencional, se transformó en un símbolo de un nuevo comienzo, un espacio donde podía dejar atrás el dolor del pasado y empezar a tejer una nueva historia. La vida con Mary y John era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, lleno de esperanza y posibilidades. Aunque el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres y desafíos, había una luz brillante al final del túnel. En ese pequeño hogar sobre ruedas, me estaba dando la oportunidad de sanar y crecer, de encontrar un lugar en el mundo donde pudiera ser yo mismo y, por fin, ser feliz. Cada día con Mary y John era una página en blanco, esperando ser llenada con nuevas experiencias y recuerdos. Aunque el futuro seguía siendo incierto, lo que era innegable era que, en ese rincón humilde y lleno de amor, había encontrado el comienzo de una vida que podía ser verdaderamente mía. El día en que me trasladaron a la furgoneta de comida de Mary y John fue un torbellino de emociones. La mañana comenzó con una despedida silenciosa del centro de adopción, un lugar que, aunque distante y a menudo frío, había sido mi refugio durante un tiempo. Me volví por última vez para mirar sus muros y me encontré envuelto en una mezcla de tristeza y alivio, como si al dejar atrás ese lugar dejara también un pedazo de mi pasado doloroso. El trayecto hacia el pequeño pueblo vecino se sintió interminable, cada kilómetro marcando la transición de mi antigua vida a un futuro incierto. Mientras el paisaje cambiaba a mi alrededor, desde las áreas urbanas y bulliciosas hasta los tranquilos campos abiertos, me invadió una tormenta de pensamientos y emociones. La ansiedad por lo que vendría se mezclaba con una esperanza temblorosa, cada cambio en el entorno amplificando mis sentimientos de anticipación y miedo. Finalmente, al llegar a la furgoneta de comida, me encontré ante un hogar inesperadamente acogedor. La furgoneta, aunque modesta en comparación con lo que había conocido, estaba decorada con un toque personal y vibrante que hablaba del esfuerzo y el cariño de Mary y John. Los colores cálidos en las paredes y los detalles hechos a mano ofrecían un contraste palpable con la frialdad y el desapego que había dejado atrás. Mary y John me recibieron con una mezcla de ternura y esperanza en sus ojos. A pesar de su cálido recibimiento, no pude evitar sentirme cauteloso y desconfiado. La herida emocional que arrastraba me impedía aceptar de inmediato la calidez que me ofrecían. Cada sonrisa y gesto amable me parecía un riesgo, un recordatorio de las promesas rotas del pasado. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron una serie de descubrimientos y ajustes. La furgoneta se convirtió en un santuario inesperado, y cada rincón, por más modesto que fuera, estaba lleno de vida. La cocina, aunque pequeña, se transformó en el corazón de la casa, un lugar donde los aromas de las comidas caseras ofrecían un consuelo inesperado y la promesa de una vida más cálida. Las comidas compartidas, llenas de risas y conversaciones, empezaron a construir un vínculo nuevo entre nosotros. Adaptarme a esta nueva vida no fue fácil. Hubo momentos en los que el dolor y la nostalgia de mi pasado parecían abrumadores, y el miedo a lo desconocido se hacía sentir. Sin embargo, el amor constante y la paciencia de Mary y John me ofrecieron un rayo de esperanza. Cada gesto amable, cada palabra de aliento, comenzó a construir lentamente una nueva realidad, una en la que empezaba a vislumbrar un futuro diferente. La furgoneta, que al principio me parecía un símbolo de mi desesperanza, se convirtió en el escenario de mi renacimiento. Aunque el camino por recorrer estaba lleno de desafíos, la promesa de una vida nueva y amorosa me daba la fuerza para seguir adelante. Empezaba a sentirme menos como un visitante y más como un miembro querido de esta familia que, a pesar de ser inesperada, me ofrecía la oportunidad de redescubrirme. Cada día en la furgoneta era un nuevo paso hacia la curación y el autodescubrimiento. Los momentos compartidos con Mary y John me ofrecían una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser amado y aceptado.
Aunque el futuro seguía siendo incierto, la calidez de mi nuevo hogar y el amor genuino que recibía me inspiraban a enfrentar cada desafío con la esperanza de que finalmente había encontrado el lugar donde realmente podía ser yo mismo. Este nuevo capítulo, aunque lleno de incertidumbre, también estaba cargado de promesas. Mary y John estaban dispuestos a ofrecerme la oportunidad de escribir una nueva historia, una en la que el amor y la aceptación reemplazaran el dolor y la desconfianza del pasado. Y así, con cada día que pasaba, la furgoneta de comida se transformaba en mucho más que un hogar, se convertía en el símbolo de un futuro lleno de posibilidades, un futuro en el que finalmente podía comenzar a soñar con una vida mejor. Después de colgar el teléfono, una ola de desilusión me golpeó con fuerza. La conversación que acababa de tener me reveló una verdad dolorosa que había estado escondida bajo capas de ilusiones. Mis antiguos padres, aquellos que una vez deberían haberme querido y cuidado, no habían cambiado en absoluto. La llamada, que había empezado con promesas de interés genuino, rápidamente se volvió una demanda descarada de dinero, una muestra cruel de cómo me habían visto siempre, como un medio para su propio beneficio. La verdad era devastadora. Había creído, por un breve momento, que quizás había una chispa de arrepentimiento o un deseo sincero de reconectar. Pero no, solo buscaban sacarme algo más, sin una pizca de remordimiento por el daño que me habían causado. Me sentí traicionado y usado, como si mi valor hubiera sido reducido a una simple transacción económica. No soy egoísta, pero tampoco estoy dispuesto a permitir que me usen de nuevo. La distancia que habían creado entre nosotros no se podía rellenar con palabras vacías o gestos superficiales. La realidad de nuestra relación era fría y calculadora, y no tenía intención de volver a sumergirme en ese abismo emocional. En medio de esta revelación dolorosa, encontré una claridad inesperada. Mi verdadera familia, la que siempre había deseado y buscado, no estaba en esos rostros distantes de mi pasado. Mi familia verdadera era Mary y John, quienes, sin ningún lazo de sangre, habían demostrado ser más solidarios, amorosos y genuinos que cualquier vínculo que había conocido antes. Ellos eran los que me habían ofrecido un refugio cuando más lo necesitaba, quienes me habían aceptado con un corazón abierto y un hogar lleno de calidez. Mary y John no son solo una parte de mi vida, son el núcleo mismo de lo que considero mi verdadero hogar. Su amor y apoyo incondicional han sido un faro de esperanza en medio de la tormenta de mi pasado. A través de cada sonrisa, cada gesto de bondad y cada palabra de aliento, me han mostrado lo que significa ser verdaderamente valorado y amado. Han transformado lo que alguna vez fue un doloroso vacío en una calidez reconfortante y duradera. En cada rincón de nuestro hogar, encuentro un reflejo de su dedicación y amor. Sus pequeños actos de cuidado y su presencia constante me han enseñado a confiar y a abrir mi corazón de nuevo. Me han mostrado que, aunque el pasado esté lleno de heridas y decepciones, siempre hay espacio para sanar y para construir algo hermoso. A medida que avanzo en este nuevo capítulo de mi vida, me doy cuenta de que las cicatrices del pasado no definen quién soy ni lo que puedo llegar a ser. Las posibilidades y esperanzas renovadas que ahora veo en el horizonte son un testimonio de la fortaleza y la generosidad de Mary y John. Ellos han sido los arquitectos de mi renacimiento, dándome las herramientas para redibujar mi futuro con una nueva perspectiva. La vida sigue adelante, y aunque el camino no siempre es fácil, sé que el amor de Mary y John me da la fuerza para enfrentar cualquier desafío. En medio de la confusión y el dolor del pasado, encuentro consuelo en el hecho de que este nuevo capítulo, lleno de promesas y oportunidades, es una realidad que he alcanzado gracias a ellos. Ellos son los verdaderos héroes de mi historia, y mi gratitud hacia ellos no tiene límites. Ellos merecen un agradecimiento que va más allá de las palabras, no solo por el increíble acto de darme un hogar, sino también por la forma en que me han tratado con una bondad y un respeto que jamás había conocido. Cada día a su lado es un testimonio palpable de que el amor verdadero no siempre llega de los lugares que uno espera, sino que, a menudo, surge de los rincones más inesperados de nuestra existencia. Mary y John me han enseñado que el amor genuino se manifiesta en los pequeños detalles, en las miradas comprensivas, en el apoyo incondicional que ofrecen sin reservas. Han sido una luz en mi vida, iluminando los momentos más oscuros con su calidez y su ternura. Cada gesto, cada palabra de aliento, me recuerda constantemente que, incluso después de todo el dolor y la confusión del pasado, hay belleza y bondad en el presente. Mi corazón está inundado de una gratitud que no se puede medir ni describir completamente. A pesar de cualquier incertidumbre que pueda traer el futuro, sé con una certeza profunda que el vínculo que compartimos va más allá de cualquier conexión biológica. Este lazo está forjado en el respeto, en el amor incondicional y en una dedicación que supera cualquier desafío que podamos enfrentar. En cada momento que paso con ellos, encuentro una renovada esperanza y un sentido de pertenencia que nunca había experimentado.
Este nuevo capítulo de mi vida, lleno de posibilidades y esperanzas renovadas, es gracias a Mary y John. Y no importa lo que el futuro me depare, siempre estaré unido a ellos por un vínculo que no solo trasciende la biología, sino que también celebra la verdadera esencia de lo que significa ser una familia. Mary y John no son simplemente una parte de mi vida, son el corazón palpitante de lo que considero mi verdadero hogar. Su presencia en mi vida ha sido como un faro de esperanza en medio de una tormenta interminable. Ellos no solo me ofrecieron un techo y comida, sino que me brindaron algo mucho más valioso, el amor y el respeto que siempre me habían sido esquivos. En sus brazos encontré lo que parecía inalcanzable, una profunda sensación de pertenencia y el tipo de afecto que transforma cada día en una experiencia de calidez y seguridad. Cada interacción con ellos, cada pequeño gesto de cariño, es un recordatorio palpable de que el amor verdadero no siempre llega de las maneras que esperamos, sino que a veces se presenta en las formas más inesperadas. Su amor ha sido un salvavidas en mi mar de incertidumbres, un testimonio de que la bondad y el verdadero cariño pueden surgir en los lugares más imprevistos. Recuerdo claramente el contraste entre mi pasado doloroso y el presente brillante que Mary y John han construido a mi alrededor. La confusión y el sufrimiento de mi vida anterior se desvanecen en comparación con la claridad y la esperanza que me ofrecen cada día. Su dedicación y paciencia me han permitido ver un futuro lleno de oportunidades y sueños renovados que alguna vez parecían fuera de mi alcance. Este nuevo capítulo de mi vida, lleno de promesas y posibilidades, no es solo un testimonio del cambio, sino una celebración de la transformación que ellos han facilitado. Mientras miro hacia adelante, me doy cuenta de que la historia de mi vida está ahora entrelazada con la suya de una manera profunda y significativa. Mary y John han demostrado que el amor y el apoyo incondicionales pueden cambiarlo todo, y por eso les debo una gratitud infinita. No importa lo que el futuro me depare, siempre llevaré en mi corazón el profundo agradecimiento por el amor y el cuidado que ellos han brindado. Este vínculo que compartimos va más allá de las conexiones biológicas, es una unión forjada en la autenticidad y la devoción genuina. Mientras navego por este nuevo capítulo, me siento profundamente arraigado a ellos, con la certeza de que nuestro lazo perdurará y que, en ellos, he encontrado mi verdadero hogar.